Bendiciones a todos, amados hermanos. Damos gracias a Dios de que nos concede iniciar este hermoso día. Vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos. Padre Santo, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Has sido muy bueno, eres fiel y verdadero. Ahora, Señor mi Dios, te rogamos, guíanos a toda la verdad con tu Espíritu Santo. Señor, háblale al corazón de mis hermanitos. Venos aquí, Padre. Estamos listos. Danos la sabiduría, la ciencia, el conocimiento en tu palabra en este momento, en ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 13, verso 13. El título de esta transmisión es Predicación de Pablo. Este, hermanos amados, es un pasaje muy prolongado, muy largo, y como es una sola historia, no la podemos dividir en dos partes o en tres. Bueno, pues vamos a ocuparnos de darle lectura, hermanitos, y la parte necesaria para explicar, ahí nos detendremos. Dice Hechos capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se refiere, hermanitos, a Juan Marcos, no a Juan el amado. Juan Marcos. Dice el 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Amén, hermanitos. Era una sinagoga judía. Claro, hermanitos, que allí no creían en el Señor Jesús, ya que los seguidores del Señor Jesús, tanto apóstoles como discípulos, le buscaban, le adoraban, le hacían culto, y claro, como hemos visto diariamente, pero ya no en las sinagogas. Ahora, donde estos siervos llegaron, en Perge de Panfilia, en una sinagoga allí, es donde entraron, pero claramente, hermanitos, ellos solamente llegaron. Y los encargados de ahí, pues les mandaron a decir que si tenían alguna palabra, que hablaran. O sea, no eran ellos pertenecientes a esa sinagoga. Y pues ahora la predicación del evangelio se llevaba, hermanos amados, incluso a los gentiles. Pero en esta ocasión era una sinagoga. Podríamos decir, hermanitos, que era un milagro de que les dieran acceso, pues las sinagogas, la mayoría no aceptaban al Señor Jesús, pero ahí les dieron la palabra. Entonces, hermanitos, dice el verso 16, entonces Pablo se levantó y hecha la señal de silencio con la mano, dijo: israelitas y los que teméis a Dios, oíd. De inicio, hermanitos, en la sinagoga, cuando empezó a hablar Pablo, había puros judíos. Luego vamos a ver el desenlace de esto. Dice la Escritura, el 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años,
Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Amén. Me detengo un poquito, mis hermanos, para recordarle acerca de este término. ¿Qué significa que no vio corrupción? Eso, mis hermanitos, es muy sencillo y ya se ha mencionado, de que no entró en descomposición su cuerpo ya muerto. Corrupción, hermanitos amados, también se refiere a lo sucio, lo abominable. Y claro, cuando un cuerpo, hermanitos, se descompone. Cuando murió el Señor Jesús, su cuerpo desangrado no entró, hermanitos, a putrefacción o a estado de descomposición. Bueno, es que Él es santo, hermanitos, incluso hasta de su cuerpo ya muerto. Por eso dice que no vio corrupción. Muy bien, hermanitos, continúo. Dice el verso 38: sabed pues esto, hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, fíjese bien, hermanitos, gracias a Dios, se pudo hablar del Señor Jesús dentro de una sinagoga. Les recuerdo, congregación de judíos. Y aparentemente todo salió bien, hermanitos. Ahora dice el 42: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, hermanitos, los no judíos, les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Haga de cuenta, hermanitos, terminó el servicio en la sinagoga, terminaron de hablar y no hubo mayor pleito, no pasó nada malo, nada adverso.
Pero afuera, hermanitos, los no judíos les rogaban, dice la palabra, que en el sábado siguiente a ellos les hablaran del evangelio. Hermanitos, un corazón abierto, dispuesto, lindo, para escuchar la palabra de Dios de parte de los no judíos. Pero aquí, hermanitos, empieza lo adverso. Dice el verso 43: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Ahí habla de judíos, hermanitos, y cuando dice prosélitos piadosos, son los que se hacían judíos para, hermanitos, pertenecer al pueblo. Y bueno, eso, hermanos amados, es como discípulos que se convertían, se judaizaban. Y bueno, hasta el momento, hermanitos amados, eso sucedía. Incluso el Señor Jesús llegó a hablar de los fariseos cuando ellos mismos buscaban prosélitos y los hacían, decía el Señor, 2 veces del infierno, 2 veces hijos del infierno, más que los enseñaban. Bueno, hermanitos, prosélitos eran aprendices, pero para judaizantes. Entonces, ellos también oían la palabra de Dios y los confortaban, los persuadían, les predicaban, dice la palabra. Pero ahora vemos el verso 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Claro que se refiere a gentiles, hermanitos. Hermanos amados, algo maravilloso. Mucha gente, multitudes se habían reunido para oír la palabra de Dios. Había tanta hambre de escuchar el evangelio. Pero esto es lo que pasó, mis hermanitos. Dice, verso 45: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Cuando dice judíos, habla de los dirigentes o encabezados religiosos judaizantes. Dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, Pablo empezó a predicar, hermanitos, a esas multitudes, y estos resistían, levantaban la voz, dice la palabra, contradiciendo y blasfemando. Qué terrible, hermanitos. Ahí no estaba el Señor con estos judíos adversos. Ahora, esto suscita lo siguiente, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, o sea, a esos judíos que blasfemaban, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. ¿Se acuerda de las frases del Señor Jesús? Que es necesario ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, a esto mismo se refiere. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Eso fue un gran paso, hermanitos, y marcó un cambio también, ya que Pablo desde su origen fue llamado para predicar a los gentiles, a los no judíos. Y él admitía y aseveraba que Pedro era el que evangelizaba, el que predicaba a los de la circuncisión, o sea, judíos, y Pablo a los de la incircuncisión, gentiles. Y bueno, eso marcó la ruta del ministerio del apóstol Pablo. De ahí, hermanitos, por eso tenemos la mayoría del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo. Hermanos amados, en grande parte, Hechos también fue escrita por Pablo, aunque sabemos que el autor inicial era Lucas, pero ya después, hermanitos, fue Pablo el que escribió gran parte del libro de Hechos. Conocemos también, hermanitos, las cartas.
que Romanos, que Corintios, primera y segunda, que Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Todas esas cartas son del apóstol Pablo. También se les conoce como epístolas paulinas o cartas paulinas del apóstol Pablo. Aportan, hermanitos, gran parte del Nuevo Testamento. Gracias a Dios tenemos los 4 evangelios, las epístolas de Pablo, tenemos, hermanitos, las cartas de Pedro, de Juan también, tenemos Apocalipsis. Así que, mis hermanitos, también tenemos a Santiago. Todo esto ya del Nuevo Testamento, pero claro que el apóstol Pablo, dirigiéndose a las iglesias gentiles, pues es cuando escribe estas cartas ya mencionadas. Bueno, dice aquí, hermanos amados, que este apóstol Pablo pues tuvo que hablar de esta manera, y por eso dice en la última parte del 46, nos volvemos a los gentiles. Ya que ustedes no quieren, vamos con los gentiles. 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación, para salvación hasta lo último de la tierra. Y sucedió esto, hermanitos, después. 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mis hermanitos, esta última parte viene también a aclararnos lo espiritual en cuanto a la salvación. Y hay frases, hermanitos, que también ya hemos visto en los capítulos anteriores. Por ejemplo, que cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. El Señor. Y, hermanitos amados, eso se menciona en varias ocasiones, pero también recalca que provenía de Dios, que Dios mismo, que el Señor mismo añadía cada día los que habían de ser salvos, como diciendo los que ya estaban dispuestos para salvarse, y claro, de parte de Dios. Y aquí dice, hermanitos amados, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Ordenados para vida eterna. O sea, hermanitos, da a entender que hay algo que proviene de parte de Dios. O sea, de parte de Dios, hermanitos, Él tiene dispuesto esto, los que se van a salvar. Ahora, claro que entra en debate, hermanitos. Bueno, para algunos es un debate ese tema. Aquí, hermanitos, en Filadelfia Central se llegó a mencionar el miércoles anterior. Se tocó el punto, hermanitos, de aquellos, bueno, en cuanto al tema de la predestinación, que tiene que ir de la mano con los llamados y los escogidos. Y claro, hermanitos, llegamos a mencionar algún punto doctrinal de nuestros hermanos bautistas, ya que su doctrina es muy vasta, muy completa, muy hermosa. Solamente, hermanitos, que en algunos puntos y detalles, bueno, ahí, hermanitos, hay divergencia con nosotros, pero bueno, lo que importa es que crean en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace salvos, la fe, la gracia en el Señor Jesús. Le menciono esto, hermanitos, porque se entiende de parte de la doctrina de nuestros amados hermanos bautistas que ya están predestinados y dispuestos los que van a ser salvos, y que están escogidos desde antes, hermanitos. Bueno,
Pero ellos aluden a que se debe de predicar el evangelio para encontrar a dichos que ya estaban predestinados para ser salvados. Que si la predicación del evangelio se da, es para encontrarlos, detectarlos y que sí. O sea, como si los que ya están ordenados para vida eterna sean hallados. O los que están predestinados se predique y ellos oirán su voz. Ya que también aluden a que el Señor mencionó: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando decía el Señor Jesús: vosotros no sois mis ovejas, o sea, le decía a los que no creían en Él. Y claro que esto envuelve, hermanitos, cosas espirituales. O sea, se entiende de parte de la doctrina de nuestros hermanos bautistas que si alguien sí cree en el Señor Jesús, es porque ya venía de Dios, que estaba predestinado, y que sí es un hijo de Dios o será un hijo de Dios. Y bueno, esto, hermanitos amados, claro que desenlaza en algo muy fuerte. O sea, ¿qué de los demás? O sea, que solamente hay unos ya dispuestos para salvarse y otros no. Entonces, ¿qué sería la predicación del evangelio a toda criatura? Ahora sí podemos entender que para Dios no hay nada imposible y que sí hay unos ya ordenados para vida eterna. Lo podemos entender y aceptar. O que el Señor mismo es el que añade cada día a los que han de ser salvos. O sea, Dios tiene todo eso en sus manos y sí lo podemos aceptar. Lo que sí se dificulta aceptar es, hermanos amados, que los demás no tengan oportunidad. Y de ahí entendemos, este evangelio es una oportunidad. Y de ahí, claro que sí, los llamados. Si no eran, pero al ser llamados y al oír su voz, ahora sí son. Como está escrito en Juan capítulo 1. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si lo entendemos. Como dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y pues, hermanitos, ahora tenemos vida en Cristo. Estábamos muertos, pero nos resplandeció la luz del evangelio. Alguien nos predicó estando muertos. Y, hermanitos, por eso dijo el Señor, y de ahí el tema también ligado, el llamado para ser salvos. Hoy en día hay dos tipos de llamado, y, hermanitos, se le ha aclarado también dos tipos de llamado, los principales: llamado para salvación y llamado para ministerio. Cuando el Señor Jesús llamó a sus 12, bueno, los llamó ministerialmente, o sea, un llamamiento ministerial. También se lo hizo el apóstol Pablo, aunque diferente. Hermanitos amados, ha llamado para ser salvos. Cuando dice la escritura en Apocalipsis capítulo 3, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es llamado para salvación. Y el llamamiento para ministerio es muy hermoso, pero, hermanos amados, ese solamente es para ministros de tiempo completo. Muy bien. Entonces, hermanitos, sí, podemos aceptar toda la postura bíblica. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a la hora de que se predica el evangelio, hermanos amados, si alguno oye su voz y abre la puerta, le recibe, cree, claro que sí, se va a salvar por la fe y la gracia en el Señor Jesús. Claro que sí. Y de todos los que se les predique. Ahora, ¿podríamos pensar que Dios no lo sabía? ¿Que Dios no lo había pensado? ¿O que a Dios le tomó por sorpresa diciendo, oh, aquel y aquel otro
aquel y aquel, oh, no pensaba que se iban a salvar. No, mis hermanitos, Dios conoce el futuro. Dios sabe el futuro de todas las cosas. Así que no le toma por sorpresa de que alguien que pues no estaba pensado, por así decir, se convirtiera. No, mis hermanitos, Dios sabe todas las cosas. O sea, hasta los escogidos y hasta los llamados, Dios sabe todo, hermanos. Y ahora, claro, aquí menciona los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, mis hermanitos, sí, podríamos decir, hay quienes Dios ya dispuso y sí se va a dar. Pero esto no nos certifica que haya quienes estén pues sin este llamado, o que el Señor rechace o haga acepción de personas, que haya quienes, hermanitos, no estén contados para esto. O sea, hermanitos, no, Dios es muy bueno. Dios para eso envió a su Hijo Jesucristo. Y hermanitos, la predicación del Evangelio es para llamar al arrepentimiento, a la salvación, a la vida eterna. O sea, no nos podemos cerrar de que Dios no tenga en su voluntad de que este se salve, que este no se salve. No, mis hermanitos, Dios es bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro, también nuestros hermanos bautistas hablan de Juan 3:16 y se refieren a que no es todo el mundo. O sea, que no todas las personas, que no por todas ellas murió el Señor. Ellos dicen que solamente para los que estaban ordenados para vida eterna. Eso sería, para nuestro entendimiento espiritual, acepción de personas, hermanitos. Y Dios ama, y si alguno oye su voz, oh, hermanitos, y le abre la puerta, Él entra. Muy bien, eso es, hermanitos, por el versículo 48, le repito. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, ahora aquí, hermanitos, pongan mucha atención, el 50, algo pasó. Pero los judíos, fíjese, no impíos, no siervos del enemigo, sino también los llamados, los edificadores, ellos se oponían. Ellos levantaron esto, hermanos. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, hermanitos amados, desacreditaron a Pablo, a Bernabé, y pues instigaron a mujeres importantes, piadosas, distinguidas, dice la palabra, y se hizo esta persecución y los expulsaron, hermanitos, de aquel lugar. Todo por rechazar el Evangelio, todo por celos de que grande multitud, casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Dios, y los judíos se llenaron de celos. Podríamos también incluir envidia. Oh, mis hermanitos, cuántas oposiciones hay cuando se predica el Evangelio. Eso no es diferente hoy, hermanos. Cuando se predica el Evangelio, autoridades, gente, por así decir, civil, común, hermanos amados, se oponen, y claro, hay represalias. Pero estamos firmes, hermanitos, a seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Y dice verso 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea, se fueron del lugar a Iconio. 52.
y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sí había oposición, hermanitos, pero también había salvación a través de la predicación y había grande gozo por causa del Espíritu Santo. Así que, mis hermanitos, hoy en día también hay mucha oposición de adentro, de afuera, del infierno, del segundo cielo, de los aires. Hay oponencia, hermanitos, pero hay victoria en el nombre del Señor. Y nada de eso nos para, hermanitos. Seguiremos predicando el Evangelio a toda criatura. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos que escucharon tu palabra. Señor, esta narración, esta escritura. Y Padre mío, hemos visto la oponencia que había por los mismos del pueblo judío. Tu pueblo, Señor. Padre Santo, tú tienes grande misericordia, grande paciencia. Israel no ha sido desechado por ti, ni reemplazado. Muchas gracias. También declaramos que tú eres el Dios de Israel. Sin embargo, un velo ha estado cubriendo su vista, pero un día, dice tu palabra, el velo le será quitado. Gracias, Señor, por salvarnos, por no desecharnos, por hacer que nos predicaran el Evangelio, y nosotros oímos tu voz. Y hoy creemos en nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga hoy.